nuevamente, Señor, contigo. De hecho, estoy ustedes, Señor amado, de poder juntarnos en este lugar, Señor, que podemos aprender de tu palabra, como, Señor, tener esta comunión, Señor, cada día con usted por intermedio de su palabra. Ahora te pedimos que tú me bendigas a través de nuestro profesor, que tú seas dándole, Señor, de su gracia, Señor amado, y cada uno de nosotros podamos recibir lo que por gracia también Él puede entregar. Así que te pedimos toda la bondad a través de tu Hijo amado, nuestro único y eterno Salvador Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, no podemos empezar si no hacemos un pequeño recordatorio de la clase pasada, donde hablábamos del capítulo 2 en adelante, y nos enseñaba a través de Pablo, esta carta que le envía a Romanos, que nadie tiene excusas delante de Dios, especialmente aquellos que juzgan a otros mientras practican los mismos pecados. No sé si se recuerdan que estos hombres trataban ellos de enseñarles a otros, pero en realidad ellos no cumplían lo que ellos decían. El juicio de Dios es verdadero, justo e imparcial. No depende de la apariencia nacional o conocimiento religioso, sino de una realidad del corazón y de las obras de cada persona. Eso lo veíamos en la clase pasada con nuestro profesor Efraín. Dios muestra su paciencia, su bondad, Dios muestra su misericordia para llevar al ser humano al arrepentimiento. Que Dios, lo veíamos la clase pasada, que empujaba al hombre para llevarlo a la salvación, llevarlo hacia Cristo. Sin embargo, quien endurece el corazón acumula ira para el día del juicio. En ese día Dios recompensará a quienes perseveran en hacer el bien y castigará a quienes rechazan verdad y practican la injusticia. Eso lo veíamos la clase pasada y fue un momento en el cual se conversó cómo era eso que Dios estaba estableciendo a través de este libro de Romanos por la voz de Pablo. Pablo enfatiza que Dios no hace acepción de personas. Tanto judíos como gentiles serán juzgados justamente. Este juicio de Dios es imparcial, este juicio de Dios es para todos por igual, tanto judíos como gentiles. Los que pecaron sin ley perecerán sin ley. Y todos los que pecaron bajo la ley serán juzgados por ella. Recuerden que lo veíamos incluso desde un par de clases más atrás, que habían personas que no conocieron la ley, pero serán juzgados por lo que Dios implantó en sus corazones, a través de cuando Él sufrió el aliento de vida. Entonces ellos serán juzgados a través de la ley de sus conciencias. Y los que pecaron bajo la ley serán juzgados por ella. No basta con escuchar la ley de Dios. Lo veíamos en la clase pasada, lo importante es obedecerla. Y el pueblo judío tenía la ley, pero en realidad estos hombres que eran los doctos de la ley no la obedecían en realidad. Los gentiles, aunque no tengan ley de Moisés, muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones mediante la conciencia, la cual los acusa o defiende. Finalmente, Pablo afirma que Dios juzgará los secretos de todos los hombres por medio de Jesucristo. Eso era parte de la enseñanza de la clase pasada. Y aquí nos encontramos con Matthew Henry, un erudito en la escritura que tiene algo que aportar, algo que decir referente a este texto que se estudiaba en la clase pasada. El apóstol dirige su discurso a los judíos, por lo mismo el capítulo 2, cuando usted lo lee, tiene un enfoque al justo juicio de Dios, pero hacia los judíos. Y muestra de qué pecados serán culpables, a pesar de su profesión y sus vanas pretensiones. Una gloria creyente, humilde y agradecida en Dios, es la raíz y la suma de toda religión. Pero la jactancia orgullosa, vana y gloriosa en Dios y en la profesión externa de su nombre, es la raíz, la suma de toda la hipocresía. El orgullo espiritual es el más peligroso de todos los tipos de orgullo, un gran mal de los profesantes de los pecados
es la deshonra que hacen a Dios y a la religión, al no vivir de acuerdo con su profesión. Muchos desprecian a sus vecinos más ignorantes, que descansan en una forma muerta de piedad. Sin embargo, ellos mismos confían en una forma de conocimiento, igualmente vacía de vida y poder. Mientras que algunos se glorían en el Evangelio, cuyas vidas impías deshonran a Dios y hacen que su nombre sea blasfemado. Este es un pensamiento de Matthew Henry, aportando en cierta manera el contexto de lo que tiene que ver con los judíos. Los judíos, ellos estaban orgullosos, se sentían orgullosos de tener la Torá, de tener un pacto y tener una marca que era la señal que ellos llevaban en su cuerpo, esta señal de la circuncisión. En el estilo de la diatriba, no sé si se recuerdan la diatriba, nuestro hermano Efraín nos explicaba en la clase pasada, cuando comenzó el capítulo 2, este estilo de la diatriba, que prácticamente Pablo está viendo un interlocutor, Pablo está conversando con alguien y esa persona le está respondiendo, el judío le está diciendo, él lanza una pregunta o lanza una inquietud y el judío le responde. Esa es la diatriba, la importancia de que Pablo no escribía él, porque sabemos que lo escribió Tercio, pero Pablo mientras dictaba, Pablo se veía en un enfrentamiento con otros judíos. Entonces, en esta diatriba se llama, él veía un interlocutor, veía una persona. Era un diálogo prácticamente que ellos tenían. Pablo interpela en este supuesto diálogo a los judíos, como si ellos se excusaran o justificaran delante de los argumentos paulinos, de que nadie puede justificarse delante de Dios por la condición de pecado en que se encuentran. Pablo en este capítulo los interpela directamente. Ustedes hacen esto, ustedes hacen esto, ustedes son los maestros, pero en realidad ustedes están haciendo lo que debían hacer, no lo hicieron. Están haciendo lo contrario. La justificación judía es que ellos están amparados bajo un pacto que tiene una ley. Es eso lo que los hace sentirse en una posición distinta a los demás. Pero están confundidos, se autoengañaron, pensando ser superiores al resto de los seres humanos, porque esos privilegios los hacen más responsables que exentos de juicio. Lo veíamos en la clase pasada. Estos hombres, estos judíos que tenían la Torá, tenían todo lo que ellos consideraban como orgullo para ellos, no lo hacían menos merecedores, sino que no lo hacían exentos ni no responsables, lo hacían más responsables, porque en ellos estaba la Torá. De hecho, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, no sé si se recuerdan que el año pasado veíamos en las fuerzas centrípetas y centrífugas. Entonces, la idea era que cuando Dios les da ordenanza inclusive de cómo ir al baño, incluso, así directamente, y les dan ordenanza cómo debían ellos ordenarse en el sentido, está el tabernáculo, unos para allá, otros para acá, la tribu al frente, la otra tribu allá, con su estandarte. La idea era que cuando llegara un pueblo vecino a verlos, vieran un orden, vieran que ese pueblo es un pueblo distinto, no hay en ese pueblo pestilencia de alguna cosa, no hay mujeres que no puedan tener hijos, no, el pueblo era bendecido por Dios. Entonces la idea era que centípedo, ellos hacia adentro tuvieran todo bien, para que cuando los vinieran a ver fuera exterior. El problema es que el pueblo se quedó y se encerró entre ellos. Y en ellos dos nos manda a nosotros a ser, aparte de centrípedos, ser centrífugos hacia afuera. Que todos puedan ver que hay una bendición en nosotros. Que todos puedan ver que nosotros tenemos, ellos por lo menos los judíos, la Torá, y con ella tenían la vida ella. Tenían todo lo que necesitaban. Esa era la idea. Alguien que quiera aportar algo, decir algo, no hay ningún problema que levante la mano, tenemos todo. Si quieren hacer preguntas, vamos a tratar de responderlas. Si no, la próxima clase llega nuestro profesor y la responde, así que no hay problema. Bueno, David, en el sentido de cuando usted hablaba sobre el tema del endurecimiento del corazón, ¿ya? Y que mayormente dice también en el libro de Éxodo, cuando dice que Dios se enfureció, no se trata de que Dios se endurece el corazón, sino que Dios no interviene más en la tradición o en la ley del pecado que tiene la persona. O sea, prácticamente ya está entenebrecido, no hay quien pueda cambiar ese corazón. Dios ya no trabaja en él.
Su corazón endureció solo, entonces Dios lo deja en ese corazón endurecido, para que no se entienda que Dios anda endureciendo los corazones de la gente y Dios es malo. No, Dios es justo en eso y se da a entender de que el hombre endureció su corazón y Dios lo dejó a sus pasiones o a su realmente pegado. Y como después me voy a guardar lo que iba a comentarlo, ¿sabes? Después le interrumpo. Bien. La verdad que lo vimos también del verso 18 en adelante, donde estos hombres se envanecieron. Y se recuerdan que la palabra era, se hicieron necios, o sea, se hicieron tontos. Y Dios los dejó, los entregó. No es que, como decía el hermano Marcelo, no es que Dios endurezca sus corazones, sino que los dejó a su deriva, que ellos siguieran su camino. Ya Él los impulsó, ya Él les demostró. Recuerdan que en el versículo 18 se dice que Dios mostró su amor a través de las cosas visibles. Y que inclusive ellos lo conocieron y que después realmente tuvieron una intimidad y conocieron a Dios, pero ellos decidieron desligarse de Dios. Decidieron no hacerle caso a Dios, no adorarle y adorar imágenes. Y irse en pos de otras cosas que no eran correctas para el pueblo de Israel. En palabras simples, los judíos insisten en tener ciertos privilegios. El pacto, la ley, la circuncisión. Y estos privilegios supuestamente para ellos los eximían de juicio. El judío patriota judío, como ellos eran un pueblo escogido, como ellos sentían que eran lo único que tenían al verdadero Dios, tenían un solo Dios, el resto tenía muchos dioses, había un politeísmo de dioses, un panteón de dioses para los griegos, para los romanos. Ellos no, tenían un solo Dios, tenían en ellos la marca, como lo dije delante, la marca del Señor, o sea, del pacto que habían hecho con Dios, que en este caso era la circuncisión. Bueno, Marcelo. Sí, ahora me volví a lo que iba a decir. El tema es que Israel, como se dice, estaba a cargo, o sea, se le encomendó la ley. Se le entregó la ley a ellos y por lo cual son responsables, ¿cierto?, de esta o sea, vale la redundancia, la responsabilidad del conocimiento, por lo cual se le ha empujado por ese conocimiento mayor peso. Y también nosotros. A veces nosotros nos desligamos de una responsabilidad propia, ¿cierto? Y acusando a los demás, acusando al que no tiene a Cristo, al que no tiene el Señor, y en una predicación podemos quizá a lo mejor tirarle todo el infierno encima. Pero la responsabilidad mayor está en nosotros también. Así como la tenían los judíos, así también está en nosotros. De una responsabilidad, ¿cierto?, de poder ser santísimo, ¿no?, pero también santísimo. Esa es la idea. O sea, como ustedes recién lo explicaban, así también nosotros, o sea, como cristianos, también tenemos una responsabilidad mayor que tenemos en la carga, que es la palabra, en este caso la revelación, que es Cristo. Esa revelación, y que también nosotros podamos reflejar a Cristo en nuestra vida para que los demás realmente reconozcan de que Cristo ha transformado. Entonces no podemos acusar a los de afuera sin también, como dice el apóstol Pablo, autoexaminando a nosotros mismos para saber si Cristo realmente está en nosotros. Sí. De hecho, el contexto gramático histórico sobre este libro de Romanos, ellos no tenían excusas. De hecho, cuando partimos en el capítulo 2 de Romanos, el primer versículo dice, por tanto eres inexcusable, tú hombre. Está hablando de judíos, pero también de gentiles. Y ahora si lo aplicamos en nuestra vida seríamos inexcusables. Si no actuamos como realmente debe actuar un cristiano. Olvidémonos o salgámonos desde la salvación es nuestra, pero debemos actuar como un verdadero cristiano, actuar como un salvado. Desde ahí debemos vivir nosotros, lo que decía nuestro hermano Marcelo. Pablo debe dejar por sentado que todo eso carece de valor, si no es por la fe. En nada un juicio puede sentir orgullo o jactancia por tener la ley si no se obedece en fe. Comienza el apóstol señalando lo siguiente: he aquí, tú tienes sobrenombre de judío. Pero me gustaría comenzar leyendo todos los primeros versículos, que desde el versículo 17 al 24, más o menos como la diatriba. Lo voy a hacer una sola vez. Lo voy a leerlo con la diatriba, así que no me pidan que lo repita. Más o menos la idea es que entendamos un poco más la diatriba, que aprendamos un poco más el concepto que tiene que ver con el pueblo judío. No es tampoco tan extraño, pero Pablo se imagina aquí a un hombre, se imagina hablando con él. Entonces le dice,
le dice en el verso 17, he aquí, tú tienes sobrenombre de judío, y tú te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y tú conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y aquí Pablo empieza a sentir respuestas del judío. Entonces ellos pueden estar diciendo, sí, tienes razón, sí es verdad. Y tú confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Tú eres instructor de indoctos. Yo me imagino aquí Pablo como apuntándole, mirándole, que esa es la idea de Pablo en la escena que está haciendo aquí. Tú eres maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Lo mira directamente. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y la pregunta y la respuesta del judío sería estoicamente no, digámoslo así. No. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, judío, tú, que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, tú. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por tu culpa, por la culpa de vosotros, que ustedes tienen la ley. Entonces, en esta diatriba, ¿por qué la repito? La idea es que nos aprendamos bien este tipo de conceptos. En esta diatriba Pablo está enfocándose en lo que está viendo con este hombre judío. Y me pasé. Comienza en el verso 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Los judíos se denominan o nombran judío. ¿Por qué razón? Una vez que ellos salen del exilio en Babilonia, cuando son liberados por el rey y los dejan irse para que ellos lleguen a su tierra y tengan que volver a armar o rearmar el templo que había sido destruido y son liberados, viene prácticamente la tribu de Judá, que fue la última que fue tomada para ser llevada de cautiverio. Entonces, cuando vienen como últimos judíos, o sea, como último la tribu de Judá, empiezan a llamarles judíos, desde ahí en adelante son judíos. Anterior a eso eran los israelitas, los de Israel. Entonces, desde ahí, ustedes que se denominan o tienen nombre de judío, un judío para aquel entonces era cualquiera que pertenecía al pueblo de Israel. Cualquiera de ellos. El término judío apuntaba al estatus especial que gozaban los que pertenecían a dicho pueblo, en comparación con los demás pueblos. Ellos en realidad eran, como decían antes, los únicos. Ellos gozaban o tenían un supuesto especial de que tenían un solo Dios y ese Dios se les había revelado. Ese mismo Dios les había dado a ellos una manera de conducirse. Estamos hablando de los 10 mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio. Entonces, ellos se jactaban de que ese único Dios verdadero se había demostrado a ellos y lo había amado desde un comienzo. Pablo va directo a ese orgullo. No se toma con preámbulo ni tampoco busca un eufemismo, una palabra bonita. No, Pablo va directo a ese orgullo nacional de llamarse o pertenecerse al pueblo o pertenecer al pueblo judío. Algunos de ustedes, lo dice la nueva versión actual, la traducción actual, dice el mismo verso 17 que leíamos hace minutos, algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Esa es la traducción, y es verdad, ellos sentían un orgullo importante. Y luego apunta en qué consiste ese orgullo, en que ponen su confianza, como lo decía yo, en la ley, o descansan en la posesión de esa ley. El hecho de tener la ley o los mandamientos de Yahweh, para los judíos, era en cierto sentido una confianza que los eximía de juicio. Para ellos, tener esta ley, tener este pacto, tener la señal de la circuncisión, para ellos estaban eximidos del juicio que venía. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo escogido. No, es que, no sé, si lo aplicamos a esta hora, no, es que a mí Dios me ama, por eso a mí no me pasa nada. Una cosa así vivían ellos, ¿no? Si Dios está con nosotros,
no nos va a pasar nada, no nos pasa nada. Somos los regalones del Señor. El profeta Miqueas hace una acusación en contra de los dirigentes de Israel. No tan solo Miqueas, también está Amós y otros profetas como Jeremías y Isaías que hacen prácticamente lo mismo. Príncipes, jefes, jueces y profetas que hacían todo tipo de males en contra de la nación y se apoyan en Yahweh, diciendo, ¿no está Yahweh entre vosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Eso era lo que ellos decían. Se hacían ellos mismos una pregunta retórica, con una respuesta incluida. ¿No está Yahweh entre nosotros? Esa era su pregunta, una pregunta retórica. No nos vendrá ningún mal, no tenemos problemas, somos los regalones, somos escogidos, pueblo adquirido por Dios, que en realidad ahora nosotros lo aplicamos en el libro de Pedro, somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Este era el mismo orgullo nacional de los judíos en tiempos de Pablo, exactamente el mismo. Ellos estaban confiados en no ser juzgados porque estaban amparados bajo la ley, bajo la Torá. Así se recuerdan que la ley que ellos tenían son los 10 mandamientos. A eso realmente nos referimos cuando hablamos de ley. Dígame, De hecho, David. estaba viendo el tema de la mujer adúltera. Habían escribas y fariseos, y el Señor les dice que si sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Ahí ya le estoy diciendo que somos todos iguales y todos pecamos, independiente que ellos llevaban la ley, conocían la ley, pero estaba diciendo ustedes no la están practicando. Bueno, sí es verdad. Ustedes, lancen la primera piedra. Lo que decía la hermana Susana para el Zoom, hacía referencia a esta mujer que llega frente al Señor y venía acusada de ser una mujer adúltera. Y la ley que decía debía morir lapidada. Entonces, lance la primera piedra al que esté libre de pecado. Todos iguales. Porque recordemos frente a eso, que Jesús les dice, ¿ha escuchado que no hay que adulterar? Y le sube la vara. Les dice Jesús, pero aquel que codicia a una mujer en su mente, en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Ha escuchado que no deben matar? Y de cierto, capaz que ninguno de ustedes mate a nadie. Pero yo les digo a ustedes, les sube otra vez la vara. Aquel que le dice necio, fatuo a su hermano, ya está expuesto, y le dice así literal, a gema de fuego. Está expuesto al infierno. Se lo lanza directamente Jesús dentro de su diálogo con estos fariseos y escribas. No solo se jactaban de mantenerse confiados en la ley, porque la veían como un instrumento de salvación, sino que también se gloriaban en Dios. Esa gloria no se debe observar como mala, porque todos debemos buscar la gloria de Dios. No era malo que ellos tuvieran la ley, no era malo que ellos se jactaran de tener el único Dios, porque la verdad nosotros debemos sacar pecho y orgullo de que tenemos un solo Dios verdadero y tenemos nuestra confianza, esa confianza que nos dice a través de la Escritura que el mañana con Cristo será mucho mejor y que la vida venidera o el cielo o la eternidad comienza aquí conociendo a Cristo como nuestro Salvador. El problema judío es que ellos sentían un orgullo propio y que solo ellos gozaban del privilegio de tener a Dios como Dios, de decir, Dios solo le pertenecía a ellos. Ellos prácticamente no miraban al resto. De hecho, ¿no? Sí, que por ejemplo eso es Jonás. Jonás que lo hizo la quería predicar de Nínive por nacionalismo. Cuando Dios quería a Dios para él. No quería la salvación de Nínive. Sí, pues de hecho Jonás con su camiseta puesta como judío, ¿cuánto daño nos le hicieron esos pueblos al pueblo judío? Destruían los niños, los arrojaban a las rocas, mataban gente sin ningún problema. Mucho judío murió por este tipo de los hombres de Nínive. Eran muy malos. De hecho, la historia cuenta muchas aberraciones que estos hombres hicieron con el pueblo judío. Entonces, ¿qué hizo este hombre Jonás? La verdad es que Jonás lo único que quería era verlos destruidos, ¿no? Entonces Jonás viene y predica y van a ser destruidos y espera tranquilamente. Y Dios trata con Jonás. Dios trata directamente con él. Y obviamente todos entendemos que Dios lo hace entender de que Dios
se apiada de quien quiere apiadarse y que Él da gracia a quien quiere darle la gracia. Y a nosotros nos miró con gracia y nos dio salvación. Desde ahí tenemos que vivir agradecidos. Pero que Jonás no pensó que un pueblo tan malo iba a tener en su corazón arrepentimiento. claro, Dios ya estaba mostrando desde esta revelación progresiva lo que se venía a entregarse a través de Cristo en la cruz. Dios, claro, Dios sabía, Jonás sabía, estaba claro, Jonás, que eso iba a pasar. Sí, bueno, sí, pues Jonás lo tenía claro. El tema de bloquearse en sí mismo no pasaba, ¿cierto? El tema de ellos era el orgullo. Pensaban que Dios les pertenecía solamente a ellos, Sí. ¿cierto? Solamente a ellos. Y que ellos eran los únicos privilegiados. Ese es el tema del orgullo. Claro, la intención del Señor o la intención de ellos desde el principio fue que ellos eran lo único, escogidos a través de los patriarcas, a través de Abraham, escogidos y eran el único pueblo, el resto eran gentiles, el resto no tenían acceso a la salvación. Pero Dios, como lo dije recién y lo ha dicho nuestro profesor Efraín, a través del tiempo vino mostrando lo que se iba a llegar al final, que era en Cristo. Pues la idea, incluso les dice, si alguien del mundo gentil quiere entrar donde ustedes, no les digan que no. Tienen que hacer nuestras leyes, tienen que hacer un formateo, digámoslo así, y actuar como yo les he mandado a actuar, que guarden mis preceptos, que guarden mi ordenanza, y son de parte del pueblo de Israel. Eso, profe, nos da una lección ahí a través de Pedro con Cornelio. Lo lleva y le muestra que lo que él ha limpiado, el hombre no le llama inmundo. O sea, que vean que no solamente es para los judíos, sino que para todo aquel el cual Dios pueda limpiar, por decir así, el pecado del hombre. Sí, eso lo hace con Pedro desde el comienzo. Pedro mata y come. Claro. Y lo lleva a la casa de Cornelio. Y eso también es un punto a favor para Pablo y después defenderle y decir que él también tenía derecho, los gentiles tenían derecho a la salvación. Oh, bueno. Dando a entender de que, lo que dice el hermano Orlando, dando a entender de que ningún gentil está desechado de la presencia de Dios. Ninguno está desechado de la misericordia. Ningún ser humano está desechado. Y eso es lo que nosotros también debemos de verlo de esa forma. Sentirnos bendecidos de que somos llamados a la salvación, ¿cierto? Que gracias a Él nosotros vivimos, ¿cierto?, esta vida eterna, pero eso nos puede llevar a enorgullecerse, como decía nuestra hermana, y no predicarle o decirle a los demás que también tienen la posibilidad de eso. Sí, por cierta manera la aplicación que hace el hermano tiene razón. El libro de Pedro también dice que Dios tarda su venida para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hay una gracia hoy día todavía para todo el mundo, para todo el que crea, pero ¿qué? En que Jesucristo lo acepte. Esa es la idea. De hecho, estaba pensando en que hoy en día se ve lo mismo. Porque muchos cristianos, por ejemplo, podemos hablar de otra persona a lo mejor que se hasta alvarece. Porque uno le ve tantas faltas o que hace cosas como uno siempre ve los externos. Sí, pues la verdad, de repente nosotros nos podemos igualar contra alguien que hace daño, contra alguien que mata a alguien. Yo no mataba a nadie, no tengo ningún derecho, pero en realidad nosotros lo único que podemos hacer es entregar el mensaje de Cristo. Y es Cristo, es el que cambia los corazones, es el que transforma, Él el que llama al alma al arrepentimiento. Dios no es Dios en términos de posesión de una ley. Dios es Dios en términos de quién cree en su nombre. Ellos tenían la ley, pero Dios es Dios del que cree en Él. Y hoy en día es a través de Jesucristo. De hecho, Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Cristo, de Dios, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, a través de la nueva regeneración por medio del Espíritu Santo. Pablo suma más jactancia judía. En el verso 18, más jactancia, y le dice: y conoces
tu voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Pablo no está avalando, sino acusando a los orgullosos judíos. No los avala, no los defiende, sino que los acusa. Y como en esta diatriba los acusa, tú conoces la voluntad, tú la tienes en tus manos. Recuerden que ellos, inclusive algunos de ellos andaban con filacterias, donde andaban con pequeños trozos de la palabra del Señor, cuando Jesús le dice, y ensanchan ustedes sus filacterias. Era como, digamos, yo lo decía en palabras chilenas, como un banano en el cual ellos tenían varias cosas, varios pergaminos. Y esa es la filacteria, ellos tenían eso en su mano y en su fe. Pablo no estaba hablando, como decía, sino acusando a los orgullosos judíos. Eso, ellos creían conocer la voluntad de Dios o de mismo modo altamente responsables de su voluntad. Dentro de este parafraseo, ustedes les dice, ustedes tienen conocimiento de la voluntad de Dios por medio de la revelación de la ley y pueden distinguir o diferir de esa voluntad. Pueden hacer la distinción de las cosas que realmente importan, pero en realidad ustedes no la hacen. Ustedes no hacen eso, ustedes entienden lo que realmente importa, lo que es verdadero, lo que no es verdadero, lo que es para el Señor y lo que no es para el Señor, pero ustedes no le toman ningún asunto, a ustedes no les importa aquello, ustedes lo dejaron atrás. Hermano David, incluso lo que hacía mención mi esposa adelante por el tema de la mujer en la cual van a pelear, los judíos, en este caso, ellos hacían valer la ley de una forma al pie de la letra, como se dice. Pero Cristo los acusa diciendo que ellos habían dejado lo más importante de la ley. Se da cuenta que ahí uno dice, hay que cumplir la ley, sí, pero lo más importante de la ley, que lo dice en Mateo 23, es la justicia, la fe y la misericordia. Y eso es lo que hizo Cristo ahí, hizo misericordia para la mujer. Porque la ley daba guía que la peleara, que muriera sepultada apenas casos. Pero él aplicó lo más importante de la ley, que era la misericordia. Y así también aplicó a nosotros, de una forma de gracia, la misericordia, a nosotros dándonos a conocer su voluntad y haciéndonos salvos, inclusive colocando su Espíritu Santo en nosotros para que por él nosotros podamos cumplir en algo, porque no en su totalidad, en algo. En Cristo solamente podemos cumplir, no por nuestros propios medios ni esfuerzos, sino que por Cristo nosotros cumplimos en algo la ley. Sí, pues de hecho la acusación de varios profetas del Antiguo Testamento eran, ustedes tienen casas de veraneo, ustedes pisotean al más humilde y se levantan temprano para joderlo de mejor manera y sacarle más provecho a la humildad de la persona. Ageo, este profeta, como se llama Marcelo, él, además de ver también cómo lo dice a través del profeta Oseas, cómo él encarna la revelación del Señor, cómo él encarna la profecía, cómo la encarnan también otros profetas, y son acusados por la misma manera. Ellos lo único que querían, tenían sus casas artesonadas, dice así, sus casas bien arregladitas, pero aún así querían más. Siempre buscaban no ayudar al prójimo, como lo decía el hermano Marcelo, sino que ellos buscaban cómo arruinarlo más, cómo joderlo más, cómo tener más ganancias a través de lo que ellos podían lograr de eso. Incluso cuando el Señor les dice, si te pide la capa, vale también la túnica, era una práctica que estos judíos tenían de poder tomar algo prestado, pero estos compadres los dejaban desnudos, inclusive vendiendo en la calle a los judíos. Esa es una de las cosas que ellos hacían, o sea, le quitaban hasta lo más mísero al pobre, ¿ya? Y se regocijaban porque dejaban al menesteroso, lo dejaban prácticamente desnudo. Y eso lo acusa el Señor. Y como usted decía que tenían esas casas personales, esas casas bastante brillantes, y hay algo que se le olvida. O sea, que se le olvida a ellos, que el Señor se lo dice a través del profeta Ageo. Se han olvidado de mi casa. Se olvidaron, ustedes se preocuparon más de las casas de ustedes, pero se olvidaron de la casa de mi casa. Así también hoy, a lo mejor podemos decir que realmente hay personas que abusan del hermano, de otro, del menesteroso, y se olvidan de que nosotros somos la casa del Señor y que debemos adornarla a través de la misericordia, actuando con misericordia, actuando con bondad, ¿cierto? A través del Señor. Es que la acusación siempre fue a la misericordia. Y hoy día lo podemos fundamentar y ver muchas cosas, de muchas maneras. Pablo entendía la actitud judía.
Los judíos sometían la ley a un examen riguroso para hacer la diferencia entre lo verdadero o falso. La palabra que usa Pablo para decir son gente instruida en la ley es el griego catecúmenos o catecúmenos, que significa instruidos oralmente. Recuerden que ellos desde niños, desde muy niños, cantaban la palabra del Señor para poder aprendérsela. Ellos, aparte de cantarla, la recitaban. Y además de eso, tenían clases a través de maestros por medio de la Torá. Entonces ellos conocían la escritura. Ellos tenían un examen muy riguroso, muy riguroso. Incluso ellos formaron preceptos aparte de lo que Dios les había dado. Entonces ellos tenían desde muy jóvenes, desde muy niños, la enseñanza de la escritura. ¿Y cuál escritura estoy hablando aquí? Del Antiguo Testamento, en cierta manera. Lo hablábamos el año pasado que estaba la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. La Torá son los primeros 5 libros de la escritura. Pentateuco. Después vienen los libros de los profetas menores o mayores. Y después están los escritos. Entonces, eso tenían hasta ese minuto. Y en eso basaban toda su vida y toda su enseñanza. Por lo menos los judíos, en este caso de Romanos. La palabra, el verso 19 dice, pero confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Tú eres instructor de los indoctos. Tú eres maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Les da la cátedra muy directa hacia ellos, una bofetada muy directa hacia este pueblo judío. En resumen, los judíos tenían 5 beneficios prerrogativos o privilegios divinos en que se jactaban o se sentían orgullosos. Dentro de estos versos que leíamos recién, aparecen 5 privilegios o prerrogativas. El nombre de judío. De hecho, ellos podían mostrar su genealogía judía. Nombre de judío. La ley o los mandamientos de Dios. Ellos tenían el privilegio de tener a Dios como el único Dios verdadero, Yahweh. Tenían el privilegio de conocer la voluntad de Dios, aunque no la hacían. Y eran instruidos por la ley. Ellos sabían distinguir entre lo verdadero, entre lo bueno y lo malo. Pero lamentablemente no cumplían la labor encomendada. Por Dios, las demás naciones pero lamentablemente no cumplían la labor encomendada por Dios hacia las demás naciones por estar cegados en su orgullo. De hecho, hay un escritor del siglo I que era Tácito, que dice que, en cierta manera, cuando a un judío le preguntaban ¿dónde hay agua para ir a tomar? Y el judío veía que era gentil, ni siquiera le hablaba. Tácito lo dice, ni siquiera respondían. Si alguien le preguntaba ¿dónde está tal cosa? No respondían. Pero sí tenían un muy gran cariño por su contemporáneo, por su amigo judío, por su hermano judío. Se ayudaban entre ellos, pero a gentil no le prestaban ayuda, no le hablaban de nada, no le contestaban de nada. Y este hombre Tácito lo deja claro dentro de sus cartas, dentro de sus escritos, al igual que otro escritor del mismo tiempo, que era Suetonio, no sé si lo han escuchado. Tienen la misma insinuación de que el pueblo judío era tan orgulloso que eran los únicos, aunque estaban metidos, insertos en un pueblo romano o en distintos lugares de Asia Menor. La responsabilidad judía debía ser, también tenemos 4 aspectos de la responsabilidad judía. La primera, que ellos eran guías de ciegos. Ellos debían ser los guías de los ciegos. Si el pueblo gentil no tenía Torá, no conocía la escritura, no la entendían. Ellos debían ser luz al mundo gentil. Ellos debían ser instructor de los ignorantes. Y aquí uno puede decir, no, ignorante es una palabra fea, ¿no? Ignorante es una persona que ignora algo. Y el gentil ignoraba la escritura, ignoraba el mandamiento de nuestro Dios. Ellos debían ser maestros de inmaduros. Podemos decir de niños que van creciendo o de gente ya adulta inmadura. Ellos eran los maestros.
Y como les dije antes, capítulo 2, verso 1, por tanto son inexcusables del juicio divino, porque han invalidado su responsabilidad. Tienes en la ley la forma, ellos tenían toda la manera, tienen la forma, la ciencia de la verdad. Es como decir ahora, tú estás estudiando para abogado, te enseñaron todo lo que tenías que hacer para defender y te enseñaron incluso, te dijeron que tenías que jurar de no hacer cosas incorrectas. Y entre medio meten celulares a la cárcel o hacen cosas raras. Tienes toda la ciencia de la verdad. No sé, al médico que tiene que hacer un juramento para no hacer, o sea, siempre estar salvando vidas. Y el médico deje morir las personas. No, ustedes tienen toda la ciencia, pero ustedes no la hacen. Tenían la fórmula, no la usaron. Entonces tienen mayor responsabilidad delante de Dios. Sí, parece que sí, creo que sí. No, David, Dígame. el tema de que cuando el Señor les dice a los judíos también, que en este caso como hace referencia de que ellos tienen que ser la luz del mundo, Jesús le dice a sus discípulos también lo mismo. Vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos del sistema que es la luz, se está refiriendo más que nada que ellos eran los sabios. Teniendo la ley, ellos debían actuar sabiamente, ser sabios, tener sabiduría para hacer las cosas, mostrar esa sabiduría a los demás para que los demás vieran los sabios que eran ellos. Y eso no lo reflejaban, no había una acción científica. Entonces, a nosotros también nos dice hoy que nosotros somos la luz del mundo y nosotros repetimos esta palabra, pero no le damos quizás a lo mejor el trasfondo que nos quiera dar a entender, pero realmente lo que nosotros somos tenemos que ser sabios. Porque, ¿en el sentido de qué? Porque la luz, ¿qué es lo que hace? La luz da mostrar lo que está pasando. Entonces nosotros como sabios debemos demostrarle al mundo cómo Cristo ha transformado la vida del hombre, ¿cierto? Y nos ha hecho cambiar. Eso es entender de que somos luz del mundo. De hecho, sí eran sabios, pero para cometer vilezas. Porque ellos se paraban en las esquinas de las plazas y hacían oraciones. Es una acusación directamente de Jesús. Les dice, ustedes van a la casa de las viudas y hacen pebre en la casa de las viudas, llevan y arrasan con lo que pueden. Sí eran inteligentes, pero para cometer cosas malas, pues no para hacer lo correcto. Claro, eran hábiles. Los judíos tenían como privilegio la estructura del conocimiento y de la verdad en la ley. O mejor dicho, tenían por medio de la ley el bosquejo para tener una relación con Dios y con los demás. Ellos lo tenían, hermano, tenían ahí, tenían para tener una manera de conducirse frente al resto. De hecho, los gentiles tenían que llegar a amar a la manera de un judío cómo adoraba a su Dios y cómo se conducía. Es como que hoy día, no sé, un matrimonio, un hombre al aplicarlo en el mundo que nosotros vivimos ahora, se arrepiente él o ella y conoce al Señor y empieza a tener una vida muy distinta. Y su cónyuge le dice, yo quiero lo mismo que tú tienes. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo quiero lo mismo. Te veo a ti que ha cambiado tu vida, que hoy día eres feliz independiente de la circunstancia en la que te encuentres. Hoy día eres justo, aunque salgas perdiendo. Entonces, lo que tenía que hacer el judío era mostrar un verdadero conocimiento de un verdadero Dios. Era aplicar un verdadero conocimiento hacia lo exterior cada día, pero no lo hacían. No lo hacían. ¿Alguien tiene algo que agotar para ir al break? Estaba pensando, porque ellos quieren excusarse, pero la tienen difícil. La tienen difícil porque resulta que como dice, ellos tenían la Torá, ellos tenían una responsabilidad, o sea, tenían un compromiso, tenían un deber, tenían la obligación de comportarse de acuerdo a lo que ellos conocían, para que fueran luz, pero no lo. Tienen más culpa con eso. Porque es un poco de ruido. Claro. Nuestro hermano Isaac Burra nos saludó. Hola, mi hermano, Dios les bendiga grandemente. No veo otro mensaje, no sé si hay otro más. ¿No? Bueno, vamos a ir al break, porque no tengo tanta palabra como el profe. Así que, si Dios nos bendiga, tenemos un minuto de break. Así que Dios les bendiga a los hermanos del sur.
Vamos a seguir con este estudio de Romanos. Seguimos estudiando a través del contexto, a través del contexto dramático histórico, donde obviamente Pablo, a través de estos versos, está enrostrando directamente al pueblo judío su manera de proceder. Y el versículo 21 dice, a través de la diatriba, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de adulterar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Le hace una serie de preguntas dentro de esta narrativa, pero preguntas también retóricas, donde tiene la respuesta enfrascada dentro de esa pregunta. La acusación de Pablo pasa a una recriminación de la actitud judía o de su incoherencia en cuanto a sus privilegios. Por enseñar, ¿no te enseñas a ti mismo? Esto es lo que Pablo le está diciendo directamente. Por predicar, ¿no te predicas? Tú hurtas y tú estás diciendo que no hay que hurtar. Por prohibir, ¿no te prohíbes? Eres un adúltero. Por aborrecer la profanación, eres un profano. Por, por jactarte, deshonras a Dios. El cuadro de Pablo es el mismo de los profetas del Antiguo Testamento y el de Jesús en frente de los fariseos. No sé si alguien me puede ayudar con Mateo 23, la lectura. Mateo capítulo 23. ¿Sí? Leámoslo uno, no, leámoslo uno. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aquí quiero llegar con este verso 1. Ellos tenían un sitial o un sillón o un asiento donde ellos se sentaban, independiente de cómo se sentaba el discípulo escuchaba esta cátedra y son acusados. En la cátedra de Moisés se sientan. Y desde ahí, supuestamente, desde esta cátedra donde se enseña la verdad, donde se enseña la dirección del ser humano, donde se entrega la verdad divina de cómo conducirse, ustedes, enfrente a eso, son una abominación. Para sentarse el judío que se confía en tener la ley, Pablo cierra el párrafo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Todo sentimiento de orgullo judío respecto de la ley se vuelve insignificante si no se obedece. No es gloriarse de la ley lo que honra a Dios, sino la obediencia a la ley en la que honra a Dios. Como dije antes, debemos vivir como un salvado. En Isaías 52, verso 3-6 dice, el nombre de Dios es blasfemado, porque Israel se encuentra oprimido por las potencias extranjeras, pero aquella blasfemia es por la vida desobediente del pueblo escogido. Isaías los acusa 100 años antes incluso de la deportación. Y Isaías tiene esta insinuación, le está diciendo directamente, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos se los llevaron cautivos, ¿dónde está su Dios? Lo abofeteaban, le hicieron mucho daño. ¿Dónde está el Dios de Israel? ¿Cuál es el Dios de Israel? ¿Cuál es ese Dios? Por culpa de ustedes, dentro de este castigo de amor que Dios hizo con ellos, por culpa de ustedes, mi nombre es blasfemado. Es lo que está diciendo Isaías. La excusa judía por la circuncisión, verso 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si puedes el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley,
¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el verso 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Como el judío podría argumentar tener la ley para justificarse delante de Dios y no ir a juicio, también podría objetar que tiene la circuncisión. Dentro de esta diatriba, Pablo, como que el judío le contestara, yo tengo la circuncisión. Yo tengo a este Dios, a este Dios único, yo lo tengo. Dentro del pensamiento judío del segundo templo, hasta la época de Pablo, se decía que quienes fuesen circuncidados estaban asegurados de no ir al Gigema. Yo se lo mencionaba antes, el Gigema, si vamos a la parte, el contexto histórico, el Gigema era un lugar donde había basura en su momento, mucha basura. No sabría decirle quién prendió fuego, pero alguien prendió fuego. Y ese lugar jamás dejó de arder. Y seguían tirando la basura y jamás dejó de arder. Ese era el Gigema en el contexto que se habla ahí. Pero al aplicarlo al infierno, es allá donde apunta, en este caso, lo que Pablo está diciendo, al Gigema de fuego. Pablo ante su interlocutor, porque no puede decir, no podemos decir que Pablo es el emisor y hay un receptor. Como Pablo está en esta diatriba, Pablo tiene un interlocutor que escucha y responde. Entonces Pablo en este interlocutor deja bajo ninguna duda razonable que ni la posesión de la ley y ni la circuncisión tienen valor para la justificación judía. El judío tenía un orgullo tan grande por poseer algo que incluso ellos pueden decir, yo tengo la fecha de que fui presentado y circuncidado al 8º día de nacido. Ellos tenían prácticamente un certificado de que ellos eran circuncidados desde pequeños, y eso los hacía prácticamente un judío de tomo y lomo. El interlocutor judío podría esgrimir, no se nos puede tratar de la misma manera que a los gentiles. Eso era lo que, como interlocutor, Pablo sentía su respuesta. Menos estar en peligro de juicio divino, lo decíamos delante, que el juicio que ellos decían que venía, para ellos no los tocaba, porque eran el pueblo escogido. Porque la circuncisión no nos distingue como la señal de pertenecer al pueblo elegido de Dios y únicos herederos de la promesa hecha a Abraham. De hecho, aquí, cuando se hace la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Perdón, por eso me quedé pensando, no es Abraham. Eso fue al inicio del Génesis. Sí. Pero me acordé de esa parte. Nosotros somos benditos en Cristo, si esa es la idea de la demostración a través de la bendición de la Escritura en una revelación progresiva. Todos somos benditos en Cristo. El único acepto, dice el libro de Hebreos capítulo 1, el único que tenía la condición, el único que en esencia era el mismo que el Padre, el único que tenía la misma sustancia, era Cristo. Y en relación a los versículos siguientes, Él se rebajó y se hizo humano, porque ningún humano podía pagar el pecado por el otro. Pero Él conocía tanto la miseria humana y también era el único a través de Dios que podía cumplir con el rito. O sea, no con el rito, sino que con la muerte. Y esta muerte fue aceptable con una respuesta, resucitar de entre los muertos. Fue aceptada por Dios. Y a través de Cristo somos benditos nosotros. O sea, si el Evangelio sí es por obra, si alguien llega a la conclusión, sí es por obra el Evangelio, pero no por la obra nuestra. Es por la obra de Cristo. Y esa obra que hizo Cristo en la cruz nos cubre a nosotros. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos como gracia y abundante. Hermano David, Dígame. no sé a lo mejor está hecho, no, pero
Hace tiempo atrás me llamaba la Mañana, esta semana le preguntamos a Fred cosas que me llamaba mucho la atención de que hace muchos años de que el pueblo de pueblo judío para pertenecer o ser, en este caso, ser parte de Dios tenía que ser circuncidado. Es una señal, ¿cierto?, de pacto, que podríamos decirlo, en la cual nadie podía decir, algún hombre decir, yo soy judío, yo le pertenezco a Dios, y sacando su miembro van a mostrar su sello. Porque es una circuncisión, es algo interno, o sea, es algo privado, ¿cierto? Y ahora la circuncisión viene del corazón, es interno nuevamente, o sea, está cubierto. ¿Por qué? Yo hago una relación en esto, ¿no? ¿Por qué se hace interno y por qué no hay una señal visible para que el hombre diga que este es un hijo de Dios? Claro, pero en este caso yo entiendo de que lo que decíamos delante, lo que es interno tiene que mostrarse externo. Mostrar la actitud, la forma, la bondad, la misericordia de lo que el Padre hacía, así también tenía que hacerlo el pueblo. Por eso el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en su esencia. Referente al tema de la circuncidad del corazón, tranquilo, lo vamos a ver. No adelante. Pablo en el verso 25 le responde y le dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, pero si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es raro aquí lo que está diciendo. Claro, vuelvo a repetirlo, pues en verdad la circuncisión aprovecha si tú guardas la ley. Tú que eres judío, que tienes la marca de la señal externa de tu cuerpo, tu circuncisión no sirve de nada si no guardas la ley. Eso es lo que le está diciendo directamente. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión vale de incircuncisión. Quiero hacer un símil, quiero llevarlo a un tema matrimonial. Los que están casados, la mayoría lleva anillo. Yo no lo tengo. Pero la mayoría lleva un anillo. Pero resulta que hay mucha gente que lleva un anillo. Pero algunos con ese anillo que marca el pacto entre dos personas. Porque esa es la idea del anillo, marcar un pacto entre dos personas que se van a amar eternamente hasta que la muerte los separe, en la pobreza, en la abundancia. Esa es la marca. Pero muchas personas con el anillo puesto adulteran igual. No les sirve de nada llevar el anillo. Su matrimonio igual, prácticamente su amor, el cual prometieron, es inválido. Haciendo un símil, es lo que tendríamos que pensar acá. Esa señal que ustedes llevan externa no les sirve de nada, no sirve. Si ustedes no están haciendo, en este caso, guardando los preceptos, los mandamientos de parte de Dios. Pablo de inmediato apunta a que la circuncisión no tiene ningún valor, como lo dije recién, si no obedece la ley. La respuesta fiel y sincera a las estipulaciones del pacto es cumplir fielmente la ley, cosa que los judíos, la verdad, no lo hacían. Como el orgullo judío de creer tener una ventaja, de que al tener la circuncisión poseían cierta protección a la ira divina, que lo nombrábamos recién, ellos creían tener ventajosa, no sé, como alguien que dice, no tengo problemas para pagar la luz porque tengo plata en el banco y lo voy a pagar igual. Pero no, independiente de lo que ellos consideraban tener una protección divina, Pablo les deja claro, les da una bofetada directa que como transgresores de la ley, en vez de ser protegidos, ellos quedan expuestos a la ira divina. Entonces, es una interpelación de Pablo directa, sin preámbulos. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión, quiere decir, vienen a ser gentiles y perder toda la protección de la ley y perder toda la protección de la cual se sienten orgullosos. Fuerte decirle a un judío, vienes a ser un gentil, porque para ellos el gentil no valía nada, no tenía peso, no tenía ni un derecho a voto frente a un judío de raza pura, digamos así, superior. Lo que es la circuncisión como orgullo era para el judío, para Dios era una señal de un pacto incondicional, pero con Abraham. De hecho, Abraham,
con Abraham parte el tema de la circuncisión. Para no imagínense. Parte por la fe. Por la fe. Pero demostraba de que Dios había hecho un pacto y ese pacto era a través, mostrado exteriormente por la circuncisión. La práctica de cortar el prepucio sin una verdadera entrega debida a Dios no tenía absolutamente ningún valor. De hecho, incluso Pablo, dentro de su defensa, cuando habla, dice: yo fui con Timoteo, yo fui con Tito, y si no me equivoco fue Tito el que ni siquiera fue obligado a circuncidarse. O sea, para Pablo tenía claro, sí, él respetaba a los judíos. Pablo, ¿de dónde venía? De los judíos. Pablo era conocedor de los judíos. Pablo era judío de judíos, lo dice dentro de su defensa. Yo arrastré hombre a la cárcel. Yo hice esto. Yo soy judío de tomo y lomo. Yo nací como judío. De hecho, como le decían antes a un hermano, la carta no puede ser mejor enviada por Pablo, por este hombre, porque Pablo conocía tanto al hombre judío, pero también conocía tanto al romano. Pablo era romano. Entonces, entendía lo que era el justo juicio, entendía lo que era lo que el romano había creado. Roma había creado un sistema de justicia. Y ese sistema de justicia era de ellos solamente, Roma. Pero Pablo lo conocía. Si bien no escribe la carta, pero Pablo entendía cómo transitaba la vida de los romanos y cómo transitaba también la vida del judío. Pablo los conocía tanto que no les creía. No les creía a los judíos porque él entendía de dónde salió él. Dice: yo fui criado a los pies de Gamaliel. O sea, él los conocía desde pequeño, muy, muy temprana edad. La práctica de cortar el prepucio sin usar verdadera entrega de la vida de Dios no tenía absolutamente ningún valor, como lo dije. O sea, de nada valía que los judíos se sintieran orgullosos de su circuncisión. No sé si alguien me puede ayudar con Deuteronomio, creo que 10, 16, un solo versículo, donde lo nombraba recién el hermano Marcelo. Y sí, lo nombraba recién usted. Deuteronomio 10, 16, donde ya está apuntando dentro de esta revelación progresiva lo que tenía que ocurrir después. Deuteronomio 10, 16, si no me equivoco. Entonces, el tema de la circuncisión solo tiene valor cuando se viene con coherencia. Correcto. Con lo que Dios pide, ¿cierto? Y de hecho no tiene para qué circuncidarse, lo que el Pablo está diciendo ahí. Si ustedes hacen todos los mandamientos, se llegan a conocer al Señor y lo conocen, y como lo dice el versículo 18 de Ginosco, donde lo conocen por su manera de ser, por lo visible, lo creado, por lo mostrado, y después llegan a tener epiginosco, en griego, que quiere decir lo conocen en un sistema más interno, conocen a este Dios verdadero. No tienen para qué la circuncisión, realmente son salvos, realmente son, si decimos que el judío es el único que se salva, realmente son judíos. Si lo tuviéramos que decir así. No sé si alguien me puede ayudar. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestro servicio. Lo decía recién el hermano Marcelo, lo leí acá, me acordé. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Ya estaban siendo mandados a ellos con esto de decirle: si ustedes se circuncidan, pero circunciden su corazón. Estaban siendo como enviados a circuncidar su corazón para que no fueran más duros de servicio. De hecho, cuando se instala el tema del animal para cubrir el pecado del hombre, dice Levíticos que el hombre, cuando iba, lo vimos el año pasado, de hecho con el profe Efraín, tenía que transmitir su pecado por poner la mano en el animal, pero él tenía que meditar y tenía que sentir que su pecado se había traspasado y lo malo que había hecho. Pero esa práctica se volvió una práctica habitual y se volvió una cuestión de que, no, pongámosle nomás, yo después llevo otro cabrito, ahí si no hay tanta plata, último ya harina, pero de alguna manera lo hacíamos, porque habían, para personas que no tenían tanto dinero, llevar un palomino, llevar harina y hacerlo de distintas maneras. Entonces esto se volvió una práctica habitual. Y esto para los judíos, tener circuncidado su prepucio, Dios ya les está mandando desde Deuteronomio: circunciden su corazón, cambien desde adentro, que es lo que decía recién hermano Marcelo cuando dijo, cambien desde adentro, no sean duros de servir, no sean complicados de mente, sean más humildes, más sencillos y sin fin de cosas. Y orgulloso de su forma de ser, de por no haber cultivado el corazón. Cuando dice duro servir, es por no doblar su cabeza, porque viene de la cervical la palabra servir.
no doblegar su cabeza y sentirse culpable, sino que se mantenían ahí, mantenían su cabeza erguida, o sea, como en arrogancia, en orgullo, en vanagloria, como usted recién decía, que en vez de haber hecho un ritual con arrepentimiento y haber reflexionado, lo hacían como menos trámite, no hay pasada la sucia, ya la animación. De hecho, Deuteronomio, los primeros versículos, está apuntando yo hice un pacto con sus padres, pero ahora yo he decidido seguir con ustedes, con la descendencia. Dios, he decidido estar con ustedes, yo decido, pero yo quiero que ustedes cambien desde adentro, que en realidad su cambio sea interno, no externo. Y de ahí que florezca hacia afuera. Esa era la idea desde ese momento. Deuteronomio 36, que también apunta a lo mismo, y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La verdad de las cosas, ellos nunca, y ningún hombre, ningún ser humano puede circuncidar su corazón, porque hoy día que nosotros conocemos la revelación completa a través de Cristo, eso viene a través del Espíritu Santo. La regeneración del ser humano o del hombre que conoce a Dios y tiene ese choque con la presencia de Dios, el Espíritu cuando entra lo regenera, lo cambia, y en ese circuncidado su corazón es a través del Espíritu Santo. Y ya Deuteronomio, primero en el 10:16 le estaba apuntando a háganlo ustedes, pero Dios ya conocía el pensamiento de cada uno de ellos. Ya en el 30 le está diciendo, y Yahweh va a circuncidar a cada uno de ustedes, y a su descendencia también. Si pues el incircunciso, verso 26 del libro de Romanos, capítulo 2, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión, aún así, tú eres transgresor. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Lo decíamos recién con la hermana Elena. Estaba diciendo ya, la persona que conoce al Señor definitivamente, independiente de que tenga circuncisión o no sea circuncidado, iba a condenar prácticamente al judío. Y esto es una bofetada directamente al judío. Si el judío no reconoce a nadie más que a ellos mismos, entonces le dice, y con la ley, y te condenará a ti. ¿Quién lo va a condenar a él? Un gentil. Es como raro dentro de este enfoque de Pablo, pero aquí lo vamos a ir desarrollando un poco más. Como el judío invalida la ley y nadie, como el judío invalida la ley y nadie tiene el estándar para cumplirla, Pablo propone una posibilidad imposible de que un gentil guarde los preceptos de la ley. Si así fuese, aún siendo incircunciso, demostrará que su incircuncisión sería considerada como incircuncisión. Si es verdad, un gentil que no conoce y que no ha sido criado desde pequeño conociendo la ley, era imposible que viniera a condenar a un judío, era imposible que incluso sea capaz de cumplir la ley. Si ningún judío fue capaz de cumplirla, menos un gentil. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero si eso llegase a ocurrir, ustedes son perjudicados. Eso es lo que está diciendo. Si llegase a ocurrir, ustedes están perjudicados. Esto que Pablo dice está dentro de la esfera de lo probable, entre paréntesis, entre comillas. La frase guarda perfectamente la ley es condicional. Es decir, por el pecado es imposible guardar perfectamente la ley. Una vez que el hombre en el Génesis, si no me equivoco, capítulo 3, cuando tiene su caída, cuando cae, ya desde ahí en adelante su pecado no lo hace tener una llegada con Dios. Desde ahí, su vida se transformó en una vida pecaminosa hasta conocer a Cristo. De ahí es borrado prácticamente, o vislumbra un poco la esencia del Señor y trata de buscarla de alguna manera. Los puntos de Pablo es invalidar el orgullo judío de sentirse en superioridad religiosa sobre los gentiles porque poseían la ley
y tenían la circuncisión. Volvimos a lo mismo, ellos podían incluso decir, yo tengo una genealogía, pues yo soy de la tribu de Leví, soy levita, y tengo la opción de estar en el templo. No, yo soy de la tribu de Judá. No, yo soy de esta tribu. No, yo soy judío, tengo padres judíos, tengo madre judía, tengo abuelos judíos. Puedo mostrar mi genealogía en orgullo. Los judíos siendo poseedor de la ley escrita y habiendo sido circuncidado, es un transgresor de los mandamientos divinos y por su desobediencia merece ser juzgado y condenado. Ese es el detalle. Ellos merecen ser juzgados y condenados, siguiendo esta acusación de Pablo. Dentro de un parafraseo, si hubiera un incircunciso que guardase de forma perfecta la ley, algo que, como lo dije recién, es imposible, a esa persona se le consideraría un miembro en pleno derecho del pueblo de Dios. Ahora, dentro de nuestra adopción con Cristo, sí cumplimos, hermano, los supuestos requisitos que ellos podrían poner, aunque el único requisito es a través de Cristo, creer en el Maestro. Pablo no está diciendo que por no cumplir la ley se es salvo. Hermano, rotundamente no. Aunque cumplamos toda la ley, no seremos salvos. Nunca. Ni un judío, de un judío que conozca la ley y que la cumpla lo más posible, tampoco es salvo. Eso es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. En el nuevo pacto, el hombre salvo puede cumplir con estándares divinos y con los estándares divinos y la ley de Cristo, solo por los méritos que dije recién de nuestro Salvador, por los méritos de Cristo. Algo no menos importante es que dentro del pensamiento judío estaba la idea de que por ser judíos tenían el derecho de ser jueces sobre los gentiles en el día del juicio final. Ellos como judíos, ellos tenían claro o tenían dentro de su conocimiento que ellos juzgarían a todas las naciones, que ellos juzgarían a todo el mundo, que hoy día incluso ellos lo consideran. Ellos son los que van a enjuiciar al mundo entero. Pablo dice que si un gentil es incircunciso, que cumple perfectamente la ley, te condenará a ti, es decir, invierte los papeles y le da una bofetada muy fuerte. Toma fuerza en las palabras de Jesús en contra de quienes lo rechazan. No sé si alguien me puede ayudar con Mateo 12, del verso 41 y 42. Lucas dice exactamente prácticamente lo mismo, por eso Mateo, no sé si me pueden ayudar. Mateo capítulo 12, versículo 41 y 42. Forma fuerza esto por las palabras de Jesús en contra de quienes rechazan. ¿Quién dijo yo? Yo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Claro. Así la ciudad de Nínive se levantará, hablará contra ustedes para que Dios los castigue, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. Bueno, mucho más clara la traducción. Y eso es lo que le está diciendo Pablo y tomando fuerza de este pasaje, de que el cambio es lo importante. No es su letra, no es su mandamiento, no, el cambio interior. No, después voy a decir lo mismo, no estamos hablando de salvación, estamos hablando del cambio interior que provoca el Espíritu Santo, el choque con la presencia de nuestro Dios. De eso estamos hablando. Entonces, de hecho, yo veía acá en Isaías 9, habla de la corrección de Claudio. El Señor les dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labios me honra, pero su corazón se Bueno. Internamente lo que dice el Señor que hay una razón. Que no solo se adore con la boca y afuera
Había idolatría, a lo mejor, Señor no le quedó. Jesús los mira y le dice, ustedes por fuera externo se ven bien, pero por dentro están putrefactos. Por dentro son sepulcros blanqueados. Eso es lo único que son ustedes. De hecho, el mismo profeta, ¿ah? El mismo profeta eh, Mateo capítulo 1, profeta estaba en el desierto, que comía la langosta, se me olvidó por el nombre. Juan el Bautista. Juan el Bautista les predica en pleno desierto y dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? A ustedes, fariseos, hipócritas, a ustedes. ¿Quién les enseñó a ustedes eso? Porque ellos creían que la salvación era por lo que predicaba Juan el Bautista, el tema de el bautismo. ¿Quién les enseñó a ustedes? O sea, no les creyó nadie. Los profetas no les creyeron. Jesús los increpó. Pablo acá hace exactamente lo mismo contra ellos. ¿Por qué? Porque su vida era exterior. Si lo asimilamos ahora en lo contemporáneo de nuestras vidas y nosotros vivimos solamente un cristianismo exterior y por interior estamos realmente mal, ¿qué respuesta podríamos tener? Somos increpados también ahora. Somos también puestos en balanza por la manera a lo mejor que realmente no es. Yo entiendo, hermano, que sí tenemos que conducirnos bien, pero desde adentro tenemos que cambiar. Desde adentro. Hermano. Pero sigue, como usted dice, que el Señor como dice la hermana Susana, el Señor les dice, ustedes que son sepulcros blanqueados, ¿cierto? Les dice, si ustedes se humillaran, en el cual mi nombre es invocado, yo los sanaría también a cada uno de ustedes. Pero si su arrepentimiento fuera genuino, entonces entraría de adentro a curar el corazón del hombre. No solamente de Claro. Dentro de una aplicación, como dice usted. Porque claro, eso está dentro del Antiguo Testamento, dice, si humillar en mi pueblo, no. la palabra o el profeta de aquel tiempo era que la palabra de Dios se metía dentro del hombre y de adentro se fuera como dice Sí, el trífono. Pudiera cambiar el hombre así de adentro hacia afuera, o sea que lo que estaba dentro como un sepulcro podría decir, podría ser quitado. De hecho, dentro de lo que usted dice, me acordé de Deuteronomio 28, donde están las bendiciones de la obediencia. Pero eso fue algo que se entregó al pueblo de Israel en un contexto donde les promete, si ustedes hacen lo que yo les dije, si ustedes guardan mis preceptos, guardan mi ordenanza, no les va a faltar a ustedes ni harina, ni nada para comer, no van a haber estériles, no van a haber enfermedades, siempre y cuando ustedes hagan lo que yo les mandé. Pero nunca lo hicieron. Ahora, nuestro nuevo pacto no nos dice eso. Porque si nosotros tuviésemos que regirnos por el Antiguo Testamento, tendríamos que regirnos a través de la Torá, a través del mandato de Dios, y no lo podemos cumplir. Nuestro nuevo pacto nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. No nos dice yo les voy a sanar, no nos dice que Él nos va a tener siempre con trabajo, con mucho dinero, no. Él dice yo voy a estar con ustedes y vamos a sufrir lo mismo que el resto, pero dice confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, es distinto, pero eso a nosotros es una enseñanza, que nosotros igual debemos conducirnos bien y cambiar desde adentro hacia afuera, que asimilando lo que está el contexto histórico gramático del libro de Romanos. Para finalizar la acusación, Pablo cierra el párrafo en que la circuncisión no garantiza salvación o justificación. Refina o depura el verdadero sentido del gentilicio linaje judío y la verdadera circuncisión. Le está increpando a una verdadera circuncisión interna, lo que decía recién hermano Hernando, desde adentro hacia afuera. Y el verso 28 dice, que ya nos queda 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra,
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Eso dicen estos versos. Desarrollemos estos versos. Lo que realmente cuenta y dice el apóstol no son las obras, es la realidad del corazón. No es lo exterior, sino lo interior. Lo secreto del hombre es lo que revela la relación con Dios. Muchas veces se dice que en realidad Dios está preocupado del corazón del hombre. Y sí es verdad, pero es en la mitad de la verdad. Porque nosotros debemos demostrar hacia afuera que vivir en Cristo es una vida distinta. Muchas veces no, si Dios está solamente preocupado de nuestro corazón. No, sí, es verdad, pero es la media verdad. Él está preocupado de toda nuestra vida. Y Él quiere que nosotros, como lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Tenemos una nube de testigos, nube de mártires que están ahí mirándonos. De plano, el verdadero judío no es aquel que muestra su tabla genealógica, yo lo dije antes, o la fecha en que se fue circuncidado al 8º día de nacer. Volvimos a repetir Deuteronomio 36. Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia. Y aquí está apuntando al final del capítulo 2. Le enrostran su vida judía. Les dice todo lo que tiene que decirle. Pero ahora le está diciendo, pero aquí es Yahweh. Es tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, el que circuncida el corazón. Ezequiel, libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, del 25 al 27. Hermana Susana, ¿me puede ayudar con eso? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Lo hablamos del Deuteronomio, creo Jeremías también lo dice, el profeta Ezequiel también está apuntando a esta revelación que nosotros tenemos hoy día como completa. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. De hecho, Pedro se para en la cena de Hechos capítulo 2 y dice, y esto es lo dicho por el profeta Ageo, o sea, por el profeta Joel, que los postreros días derramaré de mi espíritu. No voy a hablar de los profetas, pero el espíritu de Dios fue derramado y fue entregado a todo ser humano que Él quiso entregar. A todo el que cree en Cristo. Hoy día esa revelación está en nosotros. Y ya estaba entregándolo desde Deuteronomio en adelante. Revelación progresiva una vez más. Colosenses capítulo 2, del verso 11 al 13. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pablo también aquí en este escrito del libro de Colosenses le está diciendo, sepultados con Cristo, fueron resucitados, fueron su circuncisión, fueron muertos con Cristo, volvieron a la vida. Ya esa circuncisión o incircuncisión no sirve. Ustedes están en Cristo, son nueva criatura, son perdonados. ¿Cómo estás? Están completos en Cristo. Que tengo un profe que siempre sale con los completos en clase, siempre. Para los judíos su exaltación venía o se basaba en las obras carnales.
Lucas 18, del versículo 11 y 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano, como ese. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Se recuerdan que los versos siguientes dice que volvió primero justificado aquel hombre que llegó a ser propicio de mí, Señor, que soy pecador? Pero el fariseo, su manera, la manera del fariseo era una manera arrogante, avasalladora. Ellos, la verdad, las cosas, todos eran menos que ellos. No, para ellos un publicano no valía de nada. Pablo cierra diciendo que la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, mientras que los judíos se alababan a sí mismos. Y aquí desarrollamos los últimos 2 versos que vienen con el verso 28. Vamos a dividirlo en A y B. Verso 28, A y B. Verso 29, A, B y C, por si quieren anotarlo. Vamos a hablarlo de esta manera. Verso 28 hace una conjugación aquí para entender todo esto de ordenar estos 2 versículos, estos textos. Verso 28a dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Vamos al verso 29a, la primera parte del verso 29a. Sino que es Dios, sino que es judío el que lo es en lo interior. En estos 2 versos, verso 28 y 29a, está hablando del judío y está hablando de lo exterior, haciendo una contraposición en lo interior. Al ordenar estos textos, el verso 28b dice, si, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No, sí, que lo que pasa es que quedaron así como A, B y C, pero por eso estoy diciendo. El B del verso 28 dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y el verso 29b dice, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Al ordenarlos, les pone una bofetada directa. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Y en el mismo habla de la circuncisión en el 28 y en el 29 también. Y termina en el 29c, la jactancia, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El judío se jactaba solo. El judío se enorgullecía solo, se alababa solo. Se alababan entre ellos como judíos. Ellos se alababan. Pero qué es lo divino acá? Que la alabanza no tiene que ser de ellos, sino que tiene que ser de Dios. Y lo hace con Cristo mismo, que es su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda complacencia. De nuestro Dios. Es la única que vale. Podemos sentirnos muy bien aquí, pero alabarnos entre nosotros no sirve de nada. Aquí quien considera nuestro corazón y considera nuestra manera de actuar y de vivir es nuestro Dios. Nosotros no somos mirados por Dios, sino que Él nos mira a través de Cristo. Él está a favor nuestro, pero por Cristo. Eso es que tenemos que tenerlo claro. Nosotros debiésemos estar muertos. Nosotros debiésemos estar aquí. Nosotros debemos estar pulverizados, no debe haber ningún rastro de David. Ningún rastro de nosotros al aplicarlo en la vida de hoy. Ninguno. Pero como la obra perfecta la hizo Cristo, Él nos mira a través de su Hijo. Porque es su Hijo amado. Porque Él cumplió todos los requisitos para salvar a la humanidad. Eso es lo divino y eso es lo extraordinario para nuestras vidas. En el sacrificio perfecto que lo demuestra Hebreo y otros pasajes también del Nuevo Testamento. Para concluir y para terminar, por tanto, toda jactancia y orgullo judío en este capítulo 2 quedan invalidados por los argumentos de Pablo en este caso. Gentiles sin ley son merecedores del juicio divino. ¿Se recuerdan capítulo 1, versículo 18? Cuando empieza a hablar de los gentiles
Y ahora esto, sabiendo todo esto, prefirieron vivir, seguir en su vida y sus mujeres dejaron el uso natural, los hombres también dejaron el uso natural. Prefirieron adorar imágenes. Y ahí es cuando ataca directamente al gentil. Y parte el capítulo 2, verso 1, dice, y son inexcusables todo hombre. Está diciendo no solo judío ni solo gentil, todo hombre. Son inexcusables frente al Señor. Jesús, o sea, perdón, judíos con ley y circuncisión son responsables y merecedores del juicio divino. Todos los judíos en este capítulo 2, desde el verso 17 en adelante, que lo interpela directamente a través de no sé si fuera yo, fueron interpelados a través de una manera, la diatriba, interpelados como incluso ellos dándole respuesta a Pablo como interlocutor, como interlocutor, como interlocutor, fueron dichos, fueron igual merecedores de juicio. La acusación se centra en que ambos están en la misma condición y posición de pecado. No hay nadie que se libre de este justo juicio. El que no conoce y el que conoce. Al aplicarlo a nuestra vida, no hay nadie que se pueda salvar de este juicio. Pero este juicio se puede salvar a través de Cristo. Porque a través de Dios también a través de alguien decir algo, aportar, ya llegamos al final y hoy día nos vamos más temprano. ¿Alguien? ¿Mano Brian? Bueno, para que estamos, ahora nosotros existe un privilegio por raza, por el hecho de ser judío, de tener la circuncisión. Y de cierto modo me sorprende que hasta el día de hoy, la iglesia, muchas predicaciones, muchos pastores, como que traten de contraargumentar a Pablo, casi desmintiéndolo un poco menos, para poner, por ejemplo, como que el Estado de Israel o por el hecho de ser judíos ya tienen un privilegio. Yo muchas veces he escuchado cuando se dice que los judíos tienen una inteligencia por lo menos sobrenatural, porque Dios los protege, porque Dios está con ellos. Y de cierto modo, como le decía, como que contradicen de cierto modo lo que la misma palabra ya ha quedado bastante claro, que Dios no hace excepción de nosotros. Sí, no hay ninguna acepción de personas. De hecho, si alguien quisiera nombrar el día del pueblo judío, eruditos, escritores, eruditos, teólogos, dicen que realmente o posiblemente los que son judíos del pueblo de Israel hoy día no son verdaderamente judíos, porque hay una mezcla a través de los tiempos que ya no tienen el linaje real como judíos. O sea, son prácticamente gentiles que fueron arrepentidos como al judaísmo. No son como judíos directos. O sea, si alguien le da un realce, como decía el hermano Ryan, un realce mayor, en realidad no hay un realce mayor, hoy día todo está bajo Cristo. Y todos estamos bajo condena. Aquí no hay ninguno que no esté, que sea regalón y no estemos bajo condena. Todos estamos bajo condena. Muchos defensores de la etnia judía. Incluso algunos han dicho que para ser salvo hay que ser judío. No lo han aceptado, pero hemos visto debate y prácticamente los judíos son al día de hoy. Prácticamente son adoradores, tienen una mezcolancia, tienen un sistemismo de adoración que no, y además que tienen un montón de creencias que ya han tergiversado en este caso la ley de Dios. Han aprobado un montón de leyes que van contra la ley de Dios también. O sea, creer que el Estado judío del día de hoy es un pueblo, ¿cómo lo voy a decir?, escogido por Dios, en la cual más adelante vamos a encontrarnos, ¿cierto?, en el mismo romano, de que el hombre está injertado en Cristo. Esa es la diferencia. Porque eres la savia, la savia de él es el tronco, la raíz misma. No es el rey, como
No hay judío, no hay griego que se salve si no es Claro. ¿Alguien más que quiera decir? Yo, no, sí. Quería decirte, bueno, acá nos dice también que había escrito que tener conocimiento no nos salva. Si no practicamos, si no obedecemos a los mandamientos, si pegamos la palabra y no. El pueblo falló por falta de conocimiento, pero ellos, imagínense que diga esto, mi pueblo erró por falta de conocimiento, cuando lo que acabamos de decir, de que este pueblo judío era desde muy pequeño instruido en la Torá. Sí tenían el conocimiento, pero no tenían relación. Toda relación. Correcto. Nosotros podemos matarnos estudiando, pero si no tenemos esa relación interna, ese cambio interno, no nos sirve de nada, de nada, de nada. Voy a leer unos mensajes de los hermanos del Zoom. Buenas noches, hermanos. Los judíos son, la hermana Jacqueline Sangüesa dice, buenas noches. Los judíos son un claro ejemplo del orgullo que habita en el ser humano. Pareciera que ellos son los más orgullosos de toda la historia bíblica. Más veo que en nosotros también el orgullo es uno de nuestros mayores problemas. Permita el Señor que nos demos cuenta a tiempo si el orgullo está germinando en nuestras vidas y podamos más bien ser como nuestro Adón, mansos y humildes y de corazón, o sea, mansos y humildes de corazón. Bendiciones. Toda la razón, la hermana Jacqueline. Nosotros tenemos que, Dios permita que ese supuesto orgullo, lo hablamos en el break, hay hermanos, y nos pasa que también son de los que vamos a la iglesia. Nos vamos a sentar a la iglesia todos los martes, jueves, sábado, domingo, no sé qué días tienen ustedes, pero vamos todos los días a la iglesia y creemos que nosotros tenemos el cielo ganado por ir a la iglesia. Pero resulta que lamentablemente ese orgullo tampoco nos sirve. Y aquí nosotros tenemos el cielo ganado por Cristo y por nada más. El resto que nosotros hagamos es decir, como lo escuchaba un día de un compañero, nosotros vamos a la iglesia prácticamente a cargar pilas para seguir batallando afuera, porque toda la gente anda de otra manera, los autos, los choques, las peleas, avasallan a uno, avasallan a otro, y uno tiene que lamentablemente vivir con cordura, vivir acorde a lo que es vivir, estar bajo el alero de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos vivir. Nuestra hermana Mérida dice, sí se escucha ahora. Son las 10 ya más o menos, igual que el hermano Fey dice. Muchas gracias, hermano, por sus palabras. Gracias. La hermana Sandra dice muchas gracias. Y cariños para todos, dice la hermana Mérida. Hermanos en Cristo. No sé si hay otro. No. Bueno, este es de muy despedida. El resto sí que el profesor Efraín. Hermana Susana. Quería quedarme con el versículo anterior, donde dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al Dios primeramente y también a ti. Bueno, toda la honra, toda la gloria, pero que sea para el Señor. Si Él es el único que recibe de nosotros toda la mayor adoración. La próxima semana comenzamos con nuestro profesor de Efraín, si es que no tiene algo que decir en esta clase, capítulo 3 en adelante. Hermano Cristian, ¿nos llevan una oración para irnos a nuestro hogar? Si es que alguien tiene algo más que decir, ¿no? Padre nuestro, te damos gracias por lo grande de tu amor a nosotros, misericordia y bondad que se renueva día a día. Gracias por estar aquí para poder expresarte también, Señor, nuestra alabanza. Lo hacemos, Señor, para reconocer un nombre, tu grandeza, tu poder, tu deidad, y lo que hiciste por nosotros un día para salvarnos, para tenernos en cuenta. Gracias por ese poder, gracias por ese amor derramado para nosotros, Dios mío. Gracias por salir a nuestro encuentro y ser salvos por medio de tu gracia. Te adoramos y te bendecimos por ello. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, y el reconocimiento humilde de nuestros corazones que nos postramos cada día delante de ti para reconocernos. A ti la gloria siempre, Dios, por lo grande, por lo poderoso que eres, Dios Santo.
porque no hay otro como tú, no hay otro Dios santo, eterno, soberano. Gracias, Padre. Gracias porque en medio de tu grandeza nos miraste a nosotros, a cada uno de tus hijos y tus hijas que estamos acá. Te damos la gloria y damos gracias también por nuestro profesor de esta noche, David. Gracias por su voluntad, gracias por su disposición, gracias porque lo ha hecho para también glorificarte a ti, Dios mío. Bendice también a nuestro profesor Efraín. Te le bendiga, Señor, junto a su familia, a su hogar, donde quiera que esté, Padre, usted le guarde, Dios mío. Gracias por todos mis hermanos que hemos estado aquí esta noche. Gracias por también las cosas que han traído para compartir, que se valoran también, porque lo hacen con el corazón, expresando la coinonía y el amor que nos tenemos. Bendice a los hermanos del Zoom, bendice todo este ministerio, Padre, que se levanta para estudiar la sana doctrina y para defender también lo que es tu palabra, Dios mío. Gracias por todo. Llévanos a nuestros hogares sanos y salvos, con bendición. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermanos del Sur.